Buenos días, Martín y Fabiana. Buen día. Acá estoy en diálogo con ustedes. ¿Cómo le va, Francesca? Muchas gracias por este contacto. Bueno, a ver, yo lo decía, muchas veces y sobre todo muchos medios de comunicación, muchos periodistas que son por ahí los que informan o los que terminan formando la opinión de la gente sobre determinados hechos y determinadas figuras, quizás o mal interpretaron o no les interesó conocerlo bien o no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero yo siento que en Argentina la gran mayoría es como que solamente conocimos una puntita de lo que fue el Papa Francisco. Francesca, no sé cómo lo ve usted a eso. Sí, perdón, repito una frase que la estoy repitiendo mucho. No entienden a Francisco porque no conocieron a Bergoglio. La primera incógnita, lo primero que no se conoció fue el cardenal Bergoglio. Claro. Que por otro lado tenía un muy bajo perfil y él tampoco se dejó conocer demasiado. Creo que el mérito nuestro con el coautor de los dos libros que escribimos, sí, El Jesuita y El Pastor, con Sergio Rubín, fue hacerlo conocer un poco. Pero era una figura bastante hermética acá en la Argentina. Claro. Y los que lo conocimos entendíamos perfectamente, intentamos explicar, los que quisieron entenderlo entendieron, los que no quisieron no lo entendieron. Y el hecho de no venir a Argentina, lo voy a repetir de nuevo, me parece importante decirlo, tenía mucho que ver con su personalidad, que era la de postergar siempre lo que a él le interesaba. Realmente lo que más le importaba era volver a Argentina. Claro. Lo que descubrimos en los diálogos con él fue alguien profundamente apegado a su país, con una profunda raíz argentina. No profunda, pero firme. Les cuento uno de los primeros temas que tocamos para hacer el primer libro, El Jesuita, fue el de la emigración, de su familia, su historia. Claro. Y él encontramos a alguien profundamente arraigado en la cultura italiana, criado por sus abuelos italianos, y con nos recitó poesías en piemontés. Parecía estar hablando con un italiano, a tal punto que le pregunto, ¿pero usted se siente completamente argentino? Y me contestó, sí, con una seguridad absoluta. Yo creo que los italianos tampoco entendieron mucho, era un italiano enriquecido por la experiencia argentina. Así que un poco viene de ahí, el no venir a Argentina tiene que ver un poco con eso. No quiso venir al principio para no dar prioridad a lo que él realmente deseaba, porque no es lo que no hizo. Siempre en su vida fue postergar lo que a él le importaba. Claro. Con lo cual después fue difícil por la grieta, etcétera, etcétera. Pero la oportunidad de venir enseguida, como hicieron los otros papas extranjeros, que lo primero que hicieron fue volver a su patria, Sí. No lo hizo por su personalidad. Claro. Aparte, yo en ese sentido pienso, si lo hubiera hecho de manera inmediata, lo mismo lo hubieran criticado, ¿no? Porque siempre encuentran cosas para criticarlo, y no solamente en Argentina, también lo hubieran criticado probablemente desde otros países, porque hay que recordar que al convertirse en papa, dejó de ser Jorge Bergoglio el argentino para convertirse en una figura universal. Claro, eso fue lo que él entendió, que él había cambiado el rol, claro, y tenía que realmente dedicarse a lo que se tenía que dedicar. Como ejemplo cito siempre lo que él hacía en las fiestas, que siendo alguien de familia italiana muy apegado a su familia, jamás pasaba las fiestas con su familia. Siempre iba a donde lo necesitaban, en las iglesias más lejanas, más pobres, que más necesitaban de su presencia, ¿no? Esa era un poco la manera como él desarrolló su misión, tanto como cardenal, como sacerdote, como obispo, como cardenal y como papa, y muchos no lo entendieron, como bien dices. Claro. Ahora, Francesca, como cardenal, eso que hace varios años con Fabiana que estamos en el rubro del periodismo, como cardenal cuesta mucho trabajo encontrar entrevistas que ha dado Jorge Bergoglio. No tanto como Francisco, obviamente ya la dimensión que había alcanzado es otra. De hecho hay varios documentales en los que él mismo es protagonista, que se lo puede ver, y en buena hora que así sea. Pero ¿cómo hicieron ustedes en un momento donde prefería el anonimato, si se puede decir, o el perfil bajo? ¿Cómo hicieron para convencerlo de que se reúna con ustedes para poder escribir los libros? Sí, es una linda historia, voy a tratar de resumirla lo más posible. Ajá. Todo nace en un encuentro de él con corresponsales extranjeros. Yo era presidenta de la Asociación de Corresponsales, lo invito,
en el abril del 2001, recién nombrado cardenal, y la invitación obedecía a que se venía la crisis profunda que vivió Argentina a fines del 2001, y estábamos tratando de entender con los protagonistas de la vida argentina. Él como exponente de la Iglesia, por supuesto la Iglesia tenía mucho que decir de lo que estaba pasando, la Iglesia estaba ayudando, era protagonista en ese momento. Se palió mucho la crisis gracias a los comedores sociales que había puesto la Iglesia, y había otras organizaciones, pero muchísimo la Iglesia colaboraba en eso. Y entonces lo invito, y él era muy renuente. En ese momento su jefe de prensa era Guillermo Marcó. Guillermo Marcó me conocía, mis hijas habían ido con él al jubileo del 2001, y de esa manera lo convenció. Un poco, me dijo, bueno, pero es una señora católica, las hijas fueron al jubileo, bueno, no sé. Claro. Y él sabe, después hablando con él, dice, ni sé cómo me convencí, porque realmente era absolutamente renuente. Finalmente vino y nos encontramos con una figura que realmente nos deslumbró a los periodistas que estábamos, nos deslumbró el contraste entre la sencillez de su aspecto, de cómo se presentaba, de la manera llana en la que hablaba con nosotros, y el espesor de su intelectualidad, y su visión, sobre todo su visión de la Iglesia del mundo, que es la misma visión que después todas las frases que yo tengo el apunte de esa entrevista. Ajá. Y él ahí planteó una iglesia, un modelo de iglesia que él soñaba con eso, sin ni remotamente pensar que podía poder tratar de desarrollar ese modelo de iglesia, ¿sí? Bueno, claro. Ahí empieza la historia, esto es 2001, estamos hablando del 2001. Sí. Ahí le proponemos unos meses después, a fin de año, él siempre hacía una reunión con periodistas o con otras personas para fin de año. Nos reunimos, le propusimos la idea, le entregué un papel con el proyecto, se lo metió en el bolsillo y dijo, déjenmelo pensar. Todos los años insistíamos y siempre nos daba largas, nunca nos decía ni que sí ni que no. Claro. No decía Veremos. Que no, pero tampoco decía que sí. Y finalmente un día pedimos una cita, él vuelve de Roma, de un viaje a Roma, y nunca hablaba con la prensa. Esa vez dijo unas breves declaraciones. Yo lo llamo a Sergio Rubín, digo, me parece que es el momento que posiblemente esté hablando. Lo vamos a ver, y ahí él, en lugar le proponemos nuevamente la idea, y dice, bueno, esperen un momento, nos trae un montón de documentos que eran sus homilías y sus escritos, sus cartas pastorales. Dice, hagan lo que quieran con esto. Como que nos proponía usar su material. Claro. Entonces, a mí personalmente me salió espontáneo decir, pero eso sería un collage. Y él nos dice, tienen razón, quedó ahí se hizo un silencio incómodo, muy incómodo, porque no se sabía cómo seguir. Y ahí, para cortar ese silencio, se me ocurre preguntarle, el que le había expresado, una amiga mía se había confesado con él y le había hablado de transitar la paciencia. Una frase un poco extraña de sus frases, de su manera, de su léxico. Y entonces le pregunto eso, y ahí dijo, bueno, si estas van a ser las preguntas, entonces estoy de acuerdo, y empieza a hablar, y ahí empieza la charla. Y él después reconoció muchas veces que a partir de ahí había cambiado su relación con los periodistas, se había abierto un poco más. Bueno, esa es la breve y pequeña historia de cómo empezó, de cómo el cardenal Bergoglio se desbloqueó y empezó a hablar. Claro. Después siguió hablando, siguió como cardenal y siguió como papa. Claro, claro. Francesca, por último, para cerrar, ¿no? Pues ya tenemos la tanda que nos pisaron los talones. Mencionó recién que una opinión que él daba respecto al Papa, que dijo el Papa tiene que ser un pastor. Te mencionó justamente en parte de las primeras charlas que tuvo. Y viene propicio a la época que estamos, ¿no? Mañana empieza el cónclave, va a empezarse a elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Continuidad o retroceso sería la pregunta, que es lo que va a ocurrir, pero sin lugar a duda que si tuviera que votar Bergoglio cardenal, votaría continuidad, ¿no? Votaría un pastor, como él mismo lo decía. Sí, efectivamente, él contestó así a una pregunta que le hice en esa entrevista del 2001, que le pregunté concretamente cómo veía el perfil del próximo Papa. Contestó un pastor con muchísima seguridad, y sí, estoy segura que él piensa que ese es el rol principal del Papa, claro, que contestaría de esa misma manera, y que creo que la Iglesia debe buscar un pastor. Hay entre los candidatos algunos más funcionarios, otros más pastores. Sí.
veremos qué ocurre, estamos expectantes, pero creo que la mayoría del pueblo católico está buscando un nuevo pastor que continúe el camino de Francisco, que fue un camino disruptivo, un camino que cambió la Iglesia. Creo que hay una conciencia que la Iglesia la Iglesia no es más la misma después del paso de Francisco. Claro, no, por supuesto. Así que estamos esperando un nuevo pastor, creo que la Iglesia está esperando un nuevo pastor. Que no es menor, porque uno a veces dice pastor y quizás no interpreta bien de lo que se está hablando, y a ver, Bergoglio, Francisco fue muy claro, no solamente un guía, un educador, él creía pero fehacientemente de que el rol justamente del líder de la Iglesia Católica tenía que ser la de educar, y ahí está quizá la comparación con otros líderes que tuvo el Vaticano, que eran más burocráticos, más diplomáticos, si se quieren, o políticos, que educadores. Me parece que ahí está la gran diferencia de qué es lo que esperan desde un sector y qué es lo que esperan desde el otro. Sí, evidentemente hay distintas facciones. Creo que no se trata, personalmente creo esto, acá no se trata de avanzar o retroceder. Diría que está excluida la posibilidad de retroceder, diría yo, puedo equivocarme por supuesto, pero las dos alternativas son seguir avanzando en el camino que marcó el Papa argentino o hacer una pausa, que la Iglesia la ha hecho en determinadas partes de la historia, un Papa que entra un poco en pausa, pero no retroceder en ese camino. Creo que eso es personalmente lo creo que es inviable. Creo que él marcó unos límites más atrás de los cuales no se puede volver a ir, ¿no? Claro. Francesca, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. No, a ustedes, gracias por la entrevista, muchas gracias. Que tenga un buen día. Hablábamos con Francesca Ambrogetti, periodista y psicóloga social italiana que vive acá en Argentina, escritora de 2 libros sobre Francisco.